La teoría Olduvai. Hay teorías sobre el fin del mundo que, por decirlo menos, nos parecen ridículas pero interesantes. Por ejemplo, el caso del mundo zombie, invasiones alienígenas, portales hacia otras dimensiones, e incluso hay teorías que hablan sobre rebeliones de computadoras, robots y cosas similares. Y sí, todas esas teorías son magníficas. Muchas provocan miedo y nos acompañan hasta la cama, donde comenzamos a preguntarnos, ¿y si sucediera en realidad? Pero, ¿qué hay de aquellas teorías que tienen mucho más probabilidad de suceder? ¿Qué hay de aquellas teorías que incluso tienen estudios y artículos detrás? Estudios que, incluso, se actualizan y afinan conforme pasa el tiempo. Bueno, es de una de esas teorías que te vamos a hablar el día de hoy. Esta teoría es conocida como Olduvai, y debe su nombre simplemente a que su autor tomó el nombre de un lugar en el África del Este. Se supone que es una especie de yacimiento paleontológico bastante importante. Como sea, esta teoría nos habla sobre cómo, gracias a que hemos construido nuestra economía y sociedad en general, con base en recursos finitos no renovables, nos va a condenar, y vaya de qué manera. Verás, conforme pasa el tiempo, nos hemos vuelto expertos en la explotación y refinamiento de petróleo. Y esto ha hecho que lo tengamos por todas partes literalmente. Este producto no solo está en nuestros tanques de gasolina, lo encuentras en forma de plásticos, medicamentos, empaques, pinturas, cientos de cosas como computadoras, celulares, escritorios, micrófonos, cualquier cosa que puedas imaginarte, tiene cuando menos 2 tipos de plástico. Ahora, a esto hay que sumarle lo siguiente. Sí, mucho orgullo, los autos que ahora llegan a ser de 3 cilindros y muy eficientes. También tenemos autos eléctricos, nuestros consumos son cada vez más eficientes, pero ¿te has puesto a pensar que cada vez hay más personas que requieren estos recursos? El abaratamiento de todo esto, a pesar de lo bueno que es para las clases más bajas, también implican que se consume más, y por ello más recursos, más petróleo y todo lo que requiere. En esto se basa la teoría. De acuerdo con el texto, nuestra sociedad superindustrializada comenzó en 1930, aunque algunos aseguran que comenzó en 1940, con el desarrollo que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial. Y esta sociedad, nuestra sociedad, no podrá mantenerse más de 100 años, es decir, comenzará la decadencia en 2040. De ahí en adelante, todo irá hacia abajo, lentamente, y es que es algo que quizá puedas confirmar, si pones atención a las noticias y a los reportes de empresas petroleras. Por ejemplo, cada año estas empresas se ven obligadas a invertir más dinero y tecnología en exploraciones profundas para buscar petróleo. Pero no solo eso, también tenemos otro dato interesante. De acuerdo con las estadísticas que reportan, cada año el incremento en la producción de petróleo es menos, o al menos en muchos de los casos. No es tan visible hasta que contrastas los datos. Hubo una época en que la producción de petróleo incrementaba entre 9 y 5%. Actualmente, si contrastas esta información, notarás que el número ha ido en decadencia hasta llegar a un incremento del 1% y a veces hasta menos. Ahora, me dirás que al final la sociedad puede adaptarse a cosas así. Los humanos por miles de años vivieron sin petróleo y no lo notaban. Y yo te diré que sí, tienes razón. Pero, ¿te has puesto a pensar que la humanidad no estaba ni de cerca en los números que tenemos hoy? Verás, parte de esta teoría se basa en algo llamado la capacidad de carga de la Tierra, que no es más que la cantidad de habitantes que la Tierra puede mantener sin necesidad de grandes industrias. Vamos, en palabras más sencillas, ¿cuánta gente puede mantener la Tierra con su capacidad de regeneración de recursos? Bien, de acuerdo con cálculos, la capacidad de la Tierra oscila entre 500 y 2.000 millones de habitantes. Ese número lo teníamos por ahí de los años 1800, cuando la población se duplicaba de media cada 100 años. En nuestra era actual, la era digital, del petróleo y de los medicamentos de alta eficiencia, el tiempo que nos toma duplicar la población es inferior a los 50 años. Ahora, pongámonos en contexto. La teoría nos dice que va a pasar lo siguiente. Al principio no vamos a notar cosas tan graves, quizá solo el aumento de los principales productos del petróleo,
aumentos en la gasolina, en los aceites para motor, tal vez en la energía eléctrica, pues la mayoría se basa en motores que funcionan a base de combustión interna, es decir, funcionan con combustibles fósiles. Sin embargo, aquí empieza lo interesante. Al subir el costo de combustibles y energía eléctrica, es imposible que los demás productos no incrementen sus precios. Después de todo, ¿cómo crees que llegan los productos alimenticios y todo lo demás hasta tu casa? Bueno, una pista. Casi todo llega gracias a un motor de combustión interna, ya sea gasolina, diésel o los dos. Entonces, las empresas capitalistas, al tener siempre por objetivo incrementar ganancias, en cuanto aumente un poco la gasolina, ellos te van a subir el costo de los productos que venden. Pero, ¿qué crees? Esos mismos capitalistas no están dispuestos a incrementar los sueldos de sus empleados, aunque incrementen los costos de vida en general. No. ¿Cómo van a comprarse el Ferrari nuevo de cada año si te van a pagar más? Entonces, la clase baja y media van a ver cómo sus sueldos poco a poco compran menos cosas. Evidentemente, eso se notará con más fuerza en los países pobres y en vías de desarrollo. Esta última, por cierto, no es más que un eufemismo para decir un país un poco menos pobre que los demás. En fin, cuando esto suceda, cuando los sueldos queden muy por detrás en comparación con los costos de la vida en los países, va a ocurrir algo muy natural: la migración masiva hacia los países del primer mundo. Pero hay un problema con esto. Los países del primer mundo, ya sean europeos, Estados Unidos, de Norteamérica o países árabes ricos, dependen del trabajo de las personas que viven en el tercer mundo. Esos países necesitan trabajadores con sueldos bajos, que produzcan bienes de bajo costo para poder mantener su estilo de vida. Por ello, no quieren inmigrantes. Sumado a que estos países ricos también requieren que los recursos de los países pobres estén disponibles para abastecerse con sus productos necesarios. Y sí, estos países ricos comenzarán a pelear para evitar que entren más inmigrantes de los necesarios, o comenzarán a ver su calidad de vida reducidos. ¿Te suena de algo? De hecho, una de las frases que usa esta teoría, y que de hecho han acusado de racismo, es la siguiente: seguirán entrando y estableciéndose en Estados Unidos cantidades ingentes de inmigrantes sin papeles, hasta que el nivel medio del país caiga hasta el nivel de vida mundial, o hasta que las leyes de Estados Unidos se hagan cumplir. Por cierto, esto es natural. En toda la historia vamos a encontrar relatos de migraciones masivas hacia países ricos, y de países ricos luchando para que no entren los inmigrantes. Claro, la historia también nos dice que estas peleas contra la migración son inútiles, pero es algo que los políticos no saben porque les cuesta horrores abrir un libro. En fin, la teoría concluye con algo muy curioso. Conforme los recursos sean más escasos y la humanidad los gaste peleando por obtener más recursos, la humanidad comenzará a retroceder tecnológica y culturalmente hasta caer a niveles muy bajos de desarrollo, quizá hasta niveles oldubayenses, o en otras palabras, a niveles industriales de modo 1. Otra forma de decir que podríamos regresar a métodos de producción cavernarios. Por cierto, antes de cerrar el tema, ¿has visualizado lo que esto implica? Si la Tierra, de modo natural y sin petróleo y gas natural, que quizá no lo dije, pero se acabaría poco después del petróleo, sostiene un máximo de 2.000 millones de humanos, y ahora mismo sobrepasamos los 8.000 millones, ¿qué crees que pasará con el excedente de humanos? Bueno, sin combustible, sin medicamentos, sin alimentos con conservadores, y sin energía eléctrica, la mayoría de los humanos agonizará hasta morir. Y claro, estos humanos no van a ser los de clase alta. ¿Y tú? ¿Qué piensas que sucederá cuando nuestros recursos tan importantes, que son finitos, o cuando menos no se producen a corto plazo, se acaben? ¿Piensas que tenemos una alternativa? Cuéntalo en la caja de comentarios. Yo soy Roland y esto ha sido Raven World. Hasta la próxima.